a ver lo que es la jerarquía de memoria. Vamos a ver todo lo que ustedes quisieron saber sobre memoria caché, memoria RAM y memoria virtual. Y al final vamos a hacer como una pequeña síntesis de todo lo que es de los puntos, no sé si los puntos o reflexiones importantes sobre el tema, ¿no? ¿Alguien sabe, alguien se le ocurre? Charlemos un cachito sobre esto. ¿Qué entienden ustedes por memoria caché? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de memoria caché? Así, definamos algunos puntos y después que van a aparecer durante la clase de hoy. Así tengo una idea sobre, es base para para la explicación más adelante. ¿Qué entienden ustedes por jerarquía de memoria? ¿Qué creen que quiere decir eso? Como Los lo distintos tipos de memoria y diferente, dónde están ubicados. Sí, en ese sentido. Lorenzo, las diferentes como características que tienen. Por ejemplo, tipo, la memoria caché es mucho más temporal que la RAM, incluso, y después está la memoria en disco rígido, ¿no? claro, pero básicamente sí, esto es jerarquíamente, lo de jerarquía de memoria responde el por qué. Responde al por qué tengo muchas memorias, ¿no? A entender la problemática. ¿Cuál consideran, por qué no tengo una única memoria para todo? Alguien lo decidió, ¿no? Bueno, vamos a charlar un poquito sobre el porqué de esa decisión. Sí. ¿A alguien se le ocurre por dónde viene la pregunta? Y porque deben hacer distintas tareas y para no ponerle todas las tareas a una sola, para no sobrecargarla. Sí, vamos a ir por Sí, o ahí. capaz Sí. también podría ser una cosa como los registros, por ejemplo. Los registros es mucho más rápido accederlos que a la memoria RAM. Exactamente. Ahora estamos más o menos orientados, vamos bien. La memoria caché, ¿quién me puede decir algo sobre memoria caché? ¿Es la memoria que está dentro del CPU mismo? Sí, perfecto. ¿Qué más? Sí, ¿Qué no otra cosa? pasa los 16 megas. Son Son pocos memorias muy megabytes. chiquititas. Pensemos que esto está dentro, viene con el micro, así que tampoco hay que sobra espacio para meter cosas ahí. Eh, ¿Es lo mismo que un registro? ¿Piensan? ¿Qué creen ustedes? Sí, o que el registro es parte de esa memoria caché. Ok, Me vamos. imagino que estructuralmente es parecida, pero debe tener más espacio que un registro. Eh, ¿Hay una sola caché? Lo que han No, puede trabajado. haber más, creo. Lo que vi Dependiendo del en procesador. Yo sé las si características de los quiere también procesadores, tener, además de varios núcleos, varios cachés. sí, suelen hablar de cachés L1, L2 y L3. Que no Bien, sé qué vamos son, pero bien. sé que están. Bueno, vamos a ver un poco eso. Bueno, la RAM. Mejorando no, tendría que ser memoria más RAM. Me acabo de dar. La RAM, ¿qué entendemos por RAM? Memoria de acceso Random aleatorio. memory. Es Eso dice el diccionario. Ok, ¿y qué solo significa aleatoria? particionar. ¿Yo pido un dato y tira los datos y me da el dato cualquiera? ¿Me da Podés cualquier leer dato? desde No, es que cualquier se lugar de la puede, memoria. claro, de un lugar cualquiera de la memoria puedes agarrar. Claro. No es necesario Aleatoria, avanzar secuencialmente. exacto, es como va ¿cómo se llama? En oposición al acceso secuencial. Es como cuando queremos entrar a un lugar y hay que hacer una fila. No podemos entrar de una a cualquier lugar. ¿Y Sí, qué convengamos sabemos? que no queremos para nada algo random en nuestra compu. Claro, lo último que queremos es algo random. Che, ¿y qué entendemos digamos, qué sabemos de las RAM? ¿Hay muchas, hay pocas? ¿Qué sabemos hay datos generales de la RAM? Y cambian en velocidad de transmisión de datos, en capacidad, cambian el tipo de enchufe que tienen, el slot. Así que sí, hay varias. Mi computadora, yo puedo cambiarle la RAM. Sí, dependiendo de la tecnología, no sé de qué
que DDR es la RAM que tenés. Pero bueno, a priori, sí, digamos, yo podría tranquilamente. Hay casos, ¿no? Ahí si está soldado o no, qué sé yo, pero podría cambiarla. La caché la puedo cambiar. Si yo mi procesador viene con una L1 de 2 megas y quiero ponerle 5 megas, ¿se podrá cambiar eso? ¿Qué creen ustedes? Creo que ahí no. se complica un poquito más. Tendrías que abrir el CPU y cambiar algo adentro. Bueno, ¿y qué es una memoria virtual? ¿Qué entienden por memoria virtual? Podría Creo ser que parecido al stack de alguna manera de C. yo lo que entiendo, según lo que hacía Windows con la memoria virtual, te agarraba un Sí, pedazo de espacio de disco y te decía, bueno, esto funciona como si fuera memoria. Va a ser mucho más lento, pero bueno, tenés más memoria. eh, bien. No estamos tan lejos. Lo que hace Windows es aprovecha la idea de la memoria virtual y hace ese truquito de separar cosas. Pero bueno, es eso. Bien, estamos lindo. Descargar RAM, sí. Vamos a ver un cacho esto. Arranquemos del principio. Bueno, esta es la arquitectura que decía Genesis Patterson. Vamos a estar acá en lo que es la memoria. Esto es un esquema simplificado, pero vamos a ver que la realidad es bastante más compleja que esto. Esto, bueno, esto es gran reflexión. Fíjense que estamos hablando de algo. A este lo vimos. ¿Quién era von Neumann? ¿Dónde apareció? El de la arquitectura de computadoras. En la forma de hacer nuestro procesador. El chango dice, nosotros queremos una memoria muy grande y que estuviera disponible inmediatamente. Esto es lo que se busca. Todo lo que vamos a ver hoy, esto es lo que se busca y lo que no se logra. Fin de la clase. El resto de la clase es cómo hacemos nosotros para hacer algo parecido a esto. Buscar una memoria infinita y que los datos de esa memoria estén de forma instantánea en la entrada de la ALU. No hay otra cosa. Es acá donde von Neumann dice, che, nos vemos forzados a admitir la posibilidad de construir una jerarquía de memoria, de niveles de memoria, cada uno, se me pierde el mouse acá, de memoria, cada uno de los cuales tiene mayor capacidad. Bueno, acá está describiendo qué es lo que se buscó instaurar. Entonces, arrancando un poco de jerarquía de memoria, definamos un poco de qué hablamos cuando hablamos de memoria. Ya empezaron los microcortes, ¿no? No, estará bien, Acá no, perfecto. no. Ah, ok. Bueno, ¿qué diferencia? Conceptos iniciales. ¿Qué es volátil y qué es no volátil? Que una queda cuando se apaga la compu y la otra no. Excelente. Tenemos la primera gran categoría. Que sea volátil o no sea volátil. No significa que sea útil o no sea útil, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Por ejemplo, dice, yo apago la compu y lo que tengo en la RAM murió. Pero saco el pendrive o desconecto alguno de los discos de estado sólido, disco magnético y energía tiene. Así que esa es la gran separación. Otra categorización es qué es memoria principal y qué es memoria secundaria. ¿Qué consideran o qué es lo que leen? ¿Qué interpretan de lo que dice ahí? ¿De cuál, perdón? ¿Lo que es memoria principal o memoria secundaria? O sea, uno sería como para utilizar por el CPU y el otro es como para... no, o sea, uno sería capaz para empezar una nueva tarea, suponete, bueno, ejecutar tal programa, así, y el otro es para mientras se ejecuta, capaz. Claro, como A que ver, una es para lo que estás usando ahora y otra es para lo que podrías llegar a usar después. Julián, ¿quisiste decir algo? No, o sea, la memoria secundaria podría ser el disco duro en la computadora, o sea, porque no, digamos, no se usa en el momento que está ejecutando, vas a buscar los datos después.
Exactamente, digamos, está pensada en esa idea. Nosotros, la memoria secundaria es una memoria, o sea, la secundaria no es que implica por el nombre que no es la principal. La principal es donde está el programa ejecutándose. ¿Dónde va a estar? Siempre la memoria principal va a estar en la RAM. Entonces, existe una segunda memoria, que es la que queremos nosotros, que son los magnéticos o los tipos flash, que es secundaria porque a nosotros solamente nos interesa guardar los datos. Yo les contaba que cuando las primeras computadoras que vi, directamente no traían disco de almacenamiento. O sea, vos tenías tus programas en un disco, es como si iban con un disco booteable, un pendrive booteable, y directamente vos conectabas el disco a la compu, cargabas en RAM cuando vos prendías la computadora, la BIOS iba a buscar el programa, como se daba cuenta la BIOS que no tenía disco C, disco de estado sólido, disco magnético, entonces iba a buscar a los periféricos y se fijaba en la disquetera y si vos no ponías el disco de inicio, la compu no arrancaba. Pero una vez que arrancaba, una vez que cargabas en RAM el programa, ya estaba. Vos podías sacar el disco magnético y ya fue. Estamos hablando de un programa que tenía, imagínense, un sistema operativo que entraba en 1.4 mega, ¿no? Estamos hablando de la época en que los disquetes todavía eran baratos, porque antes de eso, disquetera tenían los ricos, era todo cassette. Bueno, sí, esa yo no la vi. Mira, en mi pueblo a esa no llegamos. Pero bueno, entonces, esto nos hace ver, nos hace entender que a partir de ahora todo lo que sea disco magnético, todo lo que sea fuera de RAM, lo vamos a evitar a muerte. Es todo memoria secundaria que no la vamos a querer ni por casualidad. Y finalmente, esto, que es magnético y que es flash. Esto ya está quedando medio obsoleto para ustedes, pero bueno, todavía quedan algunas cosas que tienen el disco magnético con los discos versus los discos de estado sólido. ¿Qué consideran? ¿Por qué existen los discos magnéticos hoy en día? ¿Son más baratos? Pues son Es más la baratos. Son más baratos y pueden tener una capacidad mayor. Sí, va por ahí. O sea, Va a principio. medio que por la misma capacidad puedes conseguirlo bastante más barato en uno magnético. Sí, en los últimos 10, 15 años ha pasado que los discos de estado sólido han reducido mucho su valor y han pasado a tener tamaño, qué sé yo, hoy por hoy. Vos podés, es muy fácil cuando ves una computadora. Si una computadora hoy trae 1 tera, es muy probablemente que ese tera sea un disco magnético. Y si vos viene una compu con disco con 250 giga, digo, es una de estado sólido. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se están haciendo económica o competitiva los discos de estado sólido de esas capacidades. Pero hace 10 años, por ejemplo, conseguir comprarte un disco, un SSD de 250 era una pequeña fortuna. Yo he visto comprar uno y si no te compras uno de 256, menos no tiene sentido. O sea, gastar una pequeña fortuna para comprarte 128, 64 GB era totalmente innecesario. Pero sí, claramente la clave está en que son mucho más económicos y aún se usa, ¿no? Pero van a ver, en los próximos años van a ver su muerte, ¿no? Esta presentación tiene poco tiempo. Bueno, un poco en esta idea nosotros estamos charlando de separar un poco lo que es, vamos a separar un poco lo que es SRAM de DRAM, ¿no? Esta es una pequeña tabla. Esto a 2012, ¿no? Esta es la época, esta tabla claramente está sacada del libro. Nosotros podemos ir a un poco a linkear directamente con electrónica digital y tenemos 2 tipos de memoria, la estática, que una memoria, cada unidad de memoria se construye con 6 transistores, que es muy rápida. Fíjense que la SRAM tiene una velocidad de en torno a medio nanosegundo, del orden nanosegundos.
Y tenemos la memoria de acceso dinámico, que se usa, que cada unidad de memoria se usa un transistor y un capacitor. Esto lo hace más barata, pero más lenta, ¿no? Entonces, tenemos dos tecnologías que a nosotros nos queda lejana, pero bueno, que está bueno, como ustedes como ingenieros en computación, está bueno que la vean, pero que capaz que alguien les pregunta, che, ¿por qué es dinámico? ¿De dónde viene la D? Bueno, está asociado a cómo se construye esa memoria y el por qué se construye de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense lo que estamos hablando. Si yo tengo la caché, la velocidad de la caché, ¿no? Fíjense, ¿qué notamos entre la velocidad de la caché y la RAM? Que la de caché es más rápida ¿Cuánto más rápido? y bastante más. 100 Si yo veces más tengo, rápida. sí, pero si yo tengo que ir a buscar un dato que no está en la caché y la tengo que buscar a RAM, ¿cuántos ciclos me llevaría? Suponiendo que un ciclo tarda 1 nanosegundo. Por lo menos, Y 50 o 60, ponele. claro. ¿Recuerdan el ejercicio de performance del examen? ¿Qué decía la penalización? No me acuerdo, eran como también, o sea, una cosa era lo que tardaba y después estaba más también una penalización la mitad de las veces. En La el de penalización memoria, era como de la 100 penalización era como ciclos. 100 ciclos. Claro, fíjense que si yo tuviera el dato acá en caché, hubiese tardado los ciclos que me decía el enunciado. Pero si la caché no tiene ese dato y tiene que ir a RAM, fíjense que los tiempos se disparan un orden de magnitud de mínima, 20-30% más lento, ¿no? Pero ¿qué diferencia tiene? ¿Qué tiene a favor la RAM que no tiene la caché? Y es más barata. El tamaño Sí, también. sí, el tamaño no es tanto por el tamaño. Bueno, el tamaño tiene que ver por esto. Porque si bien ahora vamos a ver una presentación, la que sigue, vamos a ver un valor más actualizado, tener un mega en RAM de caché es 50 veces más caro que tener un mega en RAM. Sí, en RAM. Tener un mega en caché es 10 veces, 100 casi 50, 100 veces más caro que tener un mega en RAM. Entonces, a veces tenés que elegir ahí. Si yo quiero cambiar para jugar los jueguitos, en vez de tener 8 megas. Si yo necesito manejar mucho volumen de datos, necesito mucha cantidad de memoria. Más allá, recuerden esta diferencia entre tiempo de respuesta, que sería esto, el tiempo de respuesta, ¿no? Cuán rápido accedería a los datos, versus la cantidad, el ancho de banda, la capacidad de trabajo, ¿no? En eso yo necesito mucha capacidad de trabajo y me quedo con RAM, con caché, eso va a significar que va a salir carísimo, carísimo. Entonces, capaz que analizando un poco la ecuación, yo puedo poner un poquito de caché para que haga las cosas rápidas y más RAM para que haga las cosas que requieren más carga. Ahora, eso es memoria principal, ¿no? Dijimos, esto era memoria principal. ¿Qué pasa con la memoria secundaria? ¿Qué podemos ver de la memoria secundaria? Que es Son obvio. lentísimas. Son lentísimas. ¿Tiene sentido que nos digan, che, bueno, ¿por qué? Si yo les pregunto, ¿por qué no se usan las memorias, los discos de estado sólido como memoria RAM? Sí, porque tarda lo suyo. Va. Tarda, Digamos que no es tan rápido. Va. tardan 1000 veces más, son 1000 veces más lentos. Entonces, pero, de vuelta, ¿qué pasa acá? Son mucho más baratos. Bueno, ¿y por qué cambia tanto la experiencia cuando tenemos un disco magnético? No sé si alguien ha tenido la posibilidad de cambiar un disco magnético a algo de memoria sólida, como yo lo viví en la computadora esta que estoy usando. Nada,
Un disco magnético, un disco de estado, disco duro te querés matar con un disco. Es demasiado evidente pasar de un hardcore al otro. Es Yo pasar me de doy minutos entre cuenta, prender la compu a segundos. sí, yo me doy cuenta acá en mi Sí, casa que tengo disco de estado común, el magnético, sí. lo que tarda abrir el Facebook o cualquier otra cosa versus lo que tarda en laburo que tengo una laptop con SSD. Es No, no, casi es instantáneo increíble. ya. Sí, yo me acuerdo cuando pasé de las compus así como heredadas a después como mi compu, Sí. y que eran tipo compus viejas, y yo qué sé, la prendía, iba a hacer alguna otra cosa y después volvía cuando prendía, tipo, no No, sé, no, dos sí. minutos, cosas así. Y con esta, al principio me quedé con el hábito ese y estaba prendida ahí al cohete. Sí, 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 sí. Bueno, eso. Fíjense que esto a día de hoy no, ya esto ya tiene 5 años de antigüedad, pero básicamente la idea es la memoria RAM, caché, está en los mismos órdenes de magnitud, pero esto sigue siendo igual de caro, ¿no? Porque piense que estoy usando los transistores que podría usar para hacer que el procesador tenga otro pipeline o poner otro núcleo, yo lo tengo que destinar para hacer memoria. Entonces, eso significa que el procesador no tiene espacio suficiente. O sea, yo voy a ir a trabajar con un espacio definido al cual le voy a decir, che, bueno, este área la voy a dedicar, esta cantidad de transistores le voy a dedicar para hacer memoria caché. Pero si los uso para memoria caché, no lo voy a usar para hacer otro núcleo. Entonces, ahí realmente es la mano del diseñador el que hace la magia, ¿no? Igual como Fíjense bajaron los cómo precios de RAM y de los otros. La SRAM Sí, sigue sí, siendo sí. cara, pero las otras bajaron como 10 veces. Ujú. Sí, pero los tiempos no. Los tiempos de respuesta están más o menos estables. Por eso esto lo que decía, en menos de 10 años, o sea, en menos de 10 años, entre 2012 a 2020, el mega o el gigabyte de datos de estado sólido pasó de casi $1 a una décima de dólar. Por eso por eso es lo que tenemos. Pero fíjense que como los discos magnéticos sigue siendo mucho más barato. Entonces, esto es lo que se genera esta es la estructura de lo que se considera la jerarquía de memoria. Yo tengo eh, la CPU, ¿no? Yo, cuando quiero mayor velocidad, voy a tener memoria RAM, caché, digamos, pero hay una cuestión de compromiso. Eh, Dado que es mayor el costo por bit, voy a tener menor capacidad. Estos van asociados, ¿no? El disco magnético, dado que es el más barato, va a ser el que tiene más, eh, más capacidad. ¿No? ¿Se entiende cómo es la idea? Ah, se me... Sí, 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 se entiende. Sí, Sí, pero no sé. hagamos una... Ustedes finjan demencia. Hagamos un break. No, no. Déjeme dejar de compartir. Voy a parar la grabación un segundo porque tengo una... así no se queda. Y